Hermanos, estaremos predicando hoy sobre el tema: solo Dios cambiará mi situación. Solo Dios cambiará mi situación. Y aquí yo voy a ilustrar una historia que está en Primera de Reyes 20. Yo le voy a estar diciendo algunos versículos porque me basé en el capítulo completo. Pero esta historia trata de que, me voy a basar en la historia en Segunda de Reyes 6:24, donde habla de la hambruna que hubo en Samaria. Y para entender esto, lo que pasó en este capítulo, en el 6, voy a ir un poco más atrás. Voy a ir a Primera de Reyes 20. La palabra de Dios era leída en el nombre del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Primera de Reyes 20, el versículo 3. Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro hoy son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Dice el capítulo 6: además, mañana a esta hora enviaré yo a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengan. Esta era una amenaza que había hecho el rey de Asiria, el rey Ben-Hadad, al rey de Israel. Pero dice que en el capítulo 7, que entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Pero este hombre buscó el consejo de los ancianos y de todo el pueblo. Y en el capítulo 8 dice que todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron que no hiciera eso, que no le obedeciera y que no le haga caso a lo que le estaba pidiendo. Más adelante el capítulo se desarrolla en el 13, donde le dice que viene una palabra de Jehová diciéndole de que el Señor había entregado en sus manos ese ejército de Ben-Hadad. Y esa palabra fue cumplida, porque dice en el capítulo 20:20: y mató cada uno al que venía contra él, y oyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Eso pasó en ese momento. Pero luego este rey Acab hizo algo que a Dios no le gustó. El Señor le había dicho ya por medio del profeta de que él había entregado a los sirios, y al rey Ben-Hadad se lo había entregado en sus manos. Pero el rey Ben-Hadad se había escapado, y él lo que hizo fue que propuso en su corazón ir donde el rey Acab para que él le perdonara la vida. Y entonces el rey Acab se olvidó de lo que le había dicho el Señor, porque el Señor le había dicho que lo iba a entregar en sus manos, que tenía que destruirlo. Y él lo que hizo fue un pacto con el rey Ben-Hadad. Y el Señor lo reprende en el capítulo 20:42 y le dice: y él le dijo, el profeta: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste, enojado, y llegó a Samaria. Esa historia pasó luego de hacer ese pacto. Pero como la palabra del Señor siempre se cumple, nosotros vemos aquí esta historia en Segunda de Reyes, en el capítulo 6:24, que dice que después de esto aconteció que el rey Ben-Hadad, rey de Siria, unió todos sus ejércitos y subió y sitió a Samaria.
algunas veces, hermanos, el Señor nos dice que no hagamos ciertas cosas. Muchas veces el Señor nos dice: no haga pacto, no haga esto, no hagas aquello. Y nosotros pensamos que si nos mandan por la derecha, que por la izquierda nos queda más cómodo. Pero al final nosotros vemos las consecuencias, a veces por decisiones que tomamos, muchas veces sin pensar o sin consultar al Señor o sin consultarlo con otra persona. Y esto le trajo esta consecuencia de que Ben-Hadad había sitiado a Siria, que lo había encerrado, que nadie podía entrar y nadie podía salir. Ellos en ese momento tenían provisiones, pero las provisiones se fueron agotando a medida de que iban pasando los días. ¿Y qué pasó? En el 25 dice que hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta de parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, por situaciones extremas. Este pueblo, me imagino, con este bloqueo, era un pueblo que estaba sin esperanza, algo que ya se habían muerto sus sueños, se habían muerto sus deseos de luchar, ya se habían acabado sus fuerzas para orar, ya ellos estaban sin deseos de leer la palabra, ellos estaban totalmente desanimados. Tanto así de que las personas estaban ya al borde de la locura. Tanto así, mis hermanos, que registra más adelante de que habían 2 señoras y que una le había dicho a las otras: como no tenemos nada que comer, vamos a comernos nuestros hijos. Una vino y entregó a su hijo y los cocinaron y se lo comieron. Pero cuando la otra le dijo: trae acá tu hijo hoy para comerlo, ella lo escondió. Entonces esta mujer aprovechó que estaba pasando el rey y le dijo: sálvame, rey. Pero el rey también estaba en la misma situación. El rey le dijo: ¿de qué te podré yo salvar si no te salva Jehová? Entonces, en medio de esta situación, el rey dijo: hasta aquí llegué. Ya no se puede ver más situación como esta. Dice la palabra que él rasgó sus vestidos y que se le veía el cilicio que él traía en su interior. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones similares que le decimos: Señor, pero ¿hasta cuándo será? Oh Señor, pero ¿hasta cuándo va a ser esta situación? Esto no puede ser peor. Señor, y Señor, y Señor, y le pedimos al Señor, pero no podemos llegar a tal punto de desesperación, de hacer cosas para luego arrepentirnos. Nosotros tenemos que tener siempre la confianza en el Señor. Aunque estemos pasando por esa situación que es muy fuerte, que es muy dura, que ninguno de nosotros quiere pasar por tal tribulación, pero el Señor tenía también un propósito con ellos, aunque ellos habían desobedecido. El Señor tenía propósito con ellos. Entonces el rey Ben-Hadad, cuando es el rey de Israel, el rey Acab, escucha esto, dice: no, ya no podemos seguir así. Y manda a buscar al profeta del Señor, al varón de Dios. Manda a buscar a Eliseo, porque él cree que Eliseo es el culpable de lo que ellos estaban pasando en ese momento. Cuando a veces nosotros, la misma desesperación por las situaciones que estamos pasando, comenzamos a buscar un culpable a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones porque el Señor quiere intimidad con nosotros, porque el Señor quiere que profundicemos en la palabra, porque el Señor quiere que ayunemos, que busquemos de Dios, que humillemos nuestro corazón. Pero nosotros buscamos a nuestro alrededor,
¿Quién fue que nos profetizó? Nosotros buscamos un culpable, pero muchas veces ni siquiera nosotros somos culpables. Es el Señor que nos mueve a esa necesidad para que nosotros entendamos cuál es la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Porque nosotros tenemos una necesidad de Dios más de que cualquier otra cosa. Amén. Pero como toda circunstancia, como toda prueba, como toda tribulación, tiene un tiempo para comenzar y tiene un tiempo para terminar. El Señor le da una palabra por medio del profeta Eliseo, donde dice: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Mañana a esta hora valdrá el sead de flor de harina un ciclo, y 2 sead de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Había terminado ese proceso que el Señor había tenido con ellos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y muchas veces nosotros caemos en proceso no por desobediencia, no porque le faltamos al Señor, no fue porque hemos pecado. Porque dice en 2 de Corintios 4:8 que nosotros estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados, porque sabemos que padecemos por causa de Cristo. Que nosotros estamos en apuros, mas nunca podemos desesperarnos, mas nunca podemos pensar volver al mundo. Nosotros tenemos un futuro glorioso en Cristo Jesús. Amén. Dice que estamos perseguidos. Muchas veces nos persiguen, nos murmuran, nos serruchan el palo, dicen tantas cosas de nosotros que nos causa dolor. Pero Él dice que nosotros no estamos desamparados, que nosotros tenemos un Cristo Jesús que pelea por nosotros, que dice que pelea por nosotros, que aunque no murmuren, no critiquen, aunque no quieran servir de mal, nosotros tenemos un Cristo que pelea. Y eso yo lo he visto en mi trabajo, que no me querían dejar entrar, mas tengo 3 años ahí establecida. Y he aprendido mucho, porque he tenido que aprender a callarme aunque he querido hablar. He aprendido a esperar en el Señor. Y gente que están por encima de mí, mucho más fuerte que yo, me han dado un tiempo. Pero ¿qué pasa? Que el Señor me pone en gracia por uno que está por encima de ella y le dice: ya se queda. Gloria a ti, Señor. Mas aquí el apóstol nos dice que nosotros podemos derribarnos. ¿Cuántos se han sentido derribados en un momento determinado? ¿Cuántos han sentido que ha venido un muro y lo ha sepultado? Pero Él dice que aunque ese viento sea tan fuerte, que nosotros estemos ahí como una palmera, que nosotros ahí estemos derribados, pero yo vuelvo y me levanto, porque Él me dice que estamos derribados pero no destruidos. Yo vuelvo y me levanto, usted vuelve y se levanta. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque Él nos dice en el capítulo 4:17, porque esta leve tribulación es momentánea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que las tribulaciones, cuando nosotros las pasamos en el Señor, son momentáneas. Amén. Y que producen en nosotros cada vez más excelencia. La prueba en nosotros produce excelencia, produce poder. No quiera ser un mezquino, pase su prueba y sea el excelente al Señor. Amén. Y eso produce en nosotros un eterno peso de gloria. ¿Cuántos tienen sus ojos puestos en la eternidad? Dice que no traes peso de gloria, peso de victoria. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito eres. Dele un aplauso al Señor y glorifique a Dios por este momento. Pero volviendo a la historia, Dios cambió la situación de Samaria. Dios va a cambiar mi situación. ¿Cuánto dicen amén a eso? Que solo Dios puede cambiar nuestra situación. Amén.
esta es una palabra que el Señor ha traído en este momento para que tú la creas en tu corazón, de que Dios cambia nuestra situación. Y esto está en el capítulo 7, del 5 al 6, que dice que se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Esos fueron 3 leprosos que no podían estar dentro de la ciudad, tenían que estar en las afueras. Y ellos entonces dijeron: si nosotros nos quedamos aquí no vamos a morir, vamos a ir donde los sirios, que si no morimos, morimos, y si vivimos, vivimos. Entonces Dios usó a estos 3 leprosos. Dice que se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros, de ruido de caballos y de estrépito de gran ejército. Y se dijeron uno a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan en contra de nosotros. ¿Quiénes creen en un Dios que se mueve en lo sobrenatural? Porque hay algo que habla también aquí esta palabra, que es en el 7:2, que él dice que había dado, que cuando el varón de Dios había dado esta palabra por medio de la persona que lo fue a buscar, esa persona no le creyó. Esa persona le dijo que cómo iba a pasar eso, que cómo iba a haber un cambio tan drástico del hoy para mañana. Pero él no conocía del Señor, porque él se preguntaba, o lo dijo de forma irónica: ¿será que el Señor va a abrir ventanas para que esto suceda? Pero pasó algo sobrenatural. Pero como esta persona no le creyó a Dios, el varón de Dios le dijo: como tú no creíste, tú lo verás, pero no lo vas a disfrutar. Hermanos, créale a la palabra de Dios. Hermanos, créale a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son verdad y son real. Porque cuando nosotros no le creemos a la palabra, nosotros vemos la bendición, pero no la podemos disfrutar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios hizo esto con estas personas para mostrar su gloria. Amén, aleluya. Él hizo algo sobrenatural. Y dice el capítulo 7: y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar su vida. Solamente se llevaban lo que tenían puesto. Ellos dejaron todo. Y dice que cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y allí tomaron plata, tomaron oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vuelto entraron en otra tienda y allí también tomaron, y así fueron despojando todo lo que ellos habían encontrado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, muchas veces pasamos por una situación que decimos: no, esto nunca va a cambiar. Muchas veces las personas que están alrededor de esto, de nosotros, nos dicen: no te metas en tal cosa, no haga tal negocio, no haga tal, no haga cual, porque la situación está difícil. Sabemos que la situación está difícil, pero sabemos que ese Dios que libertó a Samaria también es el Dios que está ahora aquí. ¿Lo creen? Amén. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, y dicen que ellos fueron tomando y tomando de lo que habían allí, y que fueron y dijeron: bueno, nosotros estamos haciendo un poco egoísta porque solamente estamos tomando nosotros, y los que están allá en Samaria están allá también pasando hambre. Vamos a decirle a ellos, vamos a darle las buenas nuevas. Y aquí, hermanos, hablar de buenas nuevas es hablar del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos estar tan llenos de Dios y estar tan bien y saber tantas cosas que nosotros sabemos de la palabra y no la compartimos con otro que se está muriendo de hambre?
Otros que tienen hambre de la palabra, que muchas veces nos preguntan a nosotros y no por contender, sino por la sed que tienen de Dios. Hermano, este es el tiempo de tomar una decisión. La decisión de servirle al Señor, de poder uno compartir la palabra con sus vecinos, con sus hijos, con sus amigos, con las personas que están alrededor nuestro, que necesitan una palabra para levantarse, que están a lo mejor en la desesperación como estaban las personas de Samaria. Y nosotros llegamos a un oasis cuando llegamos a Jesucristo. Y tenemos que también traerlos a ellos a los pies de Cristo y alimentarle a ellos con la palabra. Y sigue desarrollándose la palabra. Lo que el Señor había dicho por medio del profeta se cumplió. El Señor cambió la situación que había en Samaria. El Señor ha declarado también esta palabra a nuestra vida, a nosotros aquí ahora en este día. Porque todo lo que había dicho el varón de Dios aconteció. Pasó aquello que a veces no nos gusta, cuando nos dicen algo mal, cuando nos corrigen. Y pasó aquello que muchas veces estamos esperando cuando estamos pasando por una situación, cuando estamos pasando por una tribulación, que nos digan: esto va a pasar, esto es momentáneo, espera en el Señor, confía en el Señor, pon tus ojos puestos en el Señor siempre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y siempre piensa en santificarte delante del Señor, estar siempre con Él. Porque me dice el libro de Josué 3:5. Este libro de Josué que fue un conquistador, Josué que fue un hombre de Dios, le dijo Jehová: santifica al pueblo, porque mañana yo haré cosas magníficas en medio de nosotros. ¿Cuántos tienen un llamado de parte del Señor? ¿Cuántos tienen propósito para el Señor? Pero ¿cuántos se han olvidado de eso? ¿Cuántos se han estado sin esperanza? Y muchas veces nosotros pasar por tantas pruebas, se nos cansan las manos, se nos cansan las rodillas de pedirle al Señor: Señor, cambia esta situación. Y le pedimos: Señor, Espíritu Santo, pero como vemos que no pasa nada, que las cosas lo que hacen es que empeoran, muchas veces nos cansamos de orar, muchas veces nos cansamos de pedir, muchas veces mengua nuestra fe. Pero el Señor ha traído esta palabra porque el Señor quería avivar lo que hay en nosotros. El Señor quiere hacer cosas grandes con esta iglesia, y es con cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros se desarrolle en su ministerio, que haya una administración de poder en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Que personas cuando vengan aquí, que no puedan caminar, personas salgan caminando, dando el testimonio de Cristo. Cuando nosotros salgamos a evangelizar, que muchos puedan venir a los pies del Señor. Que nosotros podamos hacer esa oración de poder. Que los que no crean, crean por lo que escuchan de nosotros, por el testimonio. El Señor ha traído esta palabra para traer avivamiento en nuestro corazón. No para entristecernos, no para que nosotros pensemos que estamos en tal o en cual, sino para que nosotros nos gocemos como se gozaron esas personas de Samaria. Imagínense si estaban tan gozosos que el sirviente del rey Acab estaba parado en la puerta, y cuando vinieron todas esas personas, dice que lo arrollaron y lo mataron. Imagínense si estaban tan eufóricos de lo que el Señor había hecho. Hermanos, gócese en el Señor. El Señor le ha traído esta palabra para que usted se goce, para que usted sepa de que usted en muy corto tiempo va a salir de esa prueba para glorificar al Señor. Que usted pueda abrir la despensa de su casa y que usted tenga en abundancia para comer.
Que usted puede estar aquí disfrutando del culto con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su madre, con su padre. Que usted puede estar aquí disfrutando lo que el Señor ha hecho con usted, como lo disfrutaron esa gente de Samaria. Que usted pueda decir: Señor, ahora mismo yo estoy sola, pero tú tienes mi compañero para mí. Que tú puedas decir: Señor, ahora mismo yo estoy pasando por una tribulación, por una enfermedad, pero yo sé que tú me vas a sanar. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Glorificado sea el Señor. Tenemos que profundizar en la palabra, porque ella es la que nos da vida a nosotros. ¿Cuánto glorifican la obra del Señor? Amén. Yo le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies.